¿cómo están? Por acá soy el Rola. Estamos dando inicio a un segundo capítulo de nuestro canal de YouTube. No soy perfecto. Los saludo a todos y aprovecho a dar gracias a todos los que han dado likes, comentado y se han suscrito a nuestro canal y a todos los que nos han dado gracias por el contenido que estamos subiendo y no nos queremos detener, queremos seguir. Así es que hoy día nos convoca un tema que yo sé que es popular. Es un tema que sé que no solo me ha ocurrido a mí, sino que a ustedes que van a estar oyendo o viendo este video. Y sé que han ocurrido circunstancias en donde nos hemos preguntado por qué estoy viviendo esta circunstancia, por qué me pasa a mí esto, por qué las cosas no pueden ser a mi manera, por qué de una u otra forma, aunque intente hacer lo bueno, me veo envuelto en situaciones que la verdad es que no entiendo por qué ocurren y es muy normal acordarse de Dios en esa circunstancia y decir, ¿por qué Dios no me ayudas? ¿Por qué ocurren estas circunstancias en mi vida? Y incluso cuando somos obedientes, a veces creemos que el ser obedientes a Dios nos va a llevar por un camino asfaltado, ¿cierto? Por un camino sin tribulaciones, sin conflictos, sin problemas. Y no es así. De hecho, cuando tú lees la Biblia, ves las historias de muchos hombres muy obedientes que terminaron golpeados en la cárcel, apedreados, algunos asesinados. Y puedes ver que esta característica se sigue repitiendo incluso hoy. Yo les puedo decir que en este preciso momento yo no entiendo por qué estoy viviendo lo que estamos viviendo. No les voy a dar más detalles de qué cosas son, pero sabemos que eso trae cierta ansiedad, ¿cierto? Y eso se debe a que hoy vivimos en una generación en donde se busca ese placer o esa respuesta instantánea, ¿cierto? Esa gratificación instantánea. De hecho, las redes sociales generan eso. Tú mueves el dedito, ¿cierto? Y tienes una amplia variedad de opciones, una amplia variedad de contenido y eso genera una adicción. Son como golpes, ¿cierto? Eléctricos de dopamina que nos generan una adicción a tener un placer sin costo, un placer sin sacrificio, que sea rápido, instantáneo. Y eso nos genera ansiedad porque muchas veces los caminos de Dios no son así, nos generan un placer instantáneo, ¿cierto? No, las cosas en el reino de Dios a veces funcionan al revés y, y eso genera muchas veces frustración, pero confiamos en que todo lo que sembramos trae una cosecha y creemos también en que la satisfacción que nos trae ser obedientes a la palabra de Dios, a su voluntad, nos genera finalmente una gratificación que es prolongada. Y esa gratificación es 1000 veces mejor que la instantánea. Y bueno, sabiendo esto, eh, como les decía, yo estoy pasando un momento en donde me cuesta mucho explicar muchas circunstancias que vivimos en el día a día. Y les quiero compartir la historia de un profeta que fue obediente a Dios y eso lo llevó a vivir ciertas circunstancias que cuando yo se las lea ustedes van a decir, pero ¿cómo ocurrió esto? ¿Por qué le pasó esto a este hombre? Y bueno, esa es la historia, esta es la historia de Elías, ¿cierto? Un profeta de Dios que fue obediente a la voz del Señor, le dijo al profeta Elías, ve donde el rey Acab, ¿cierto? Esto está en Primera de Reyes capítulo 17, dice, ve a donde el rey Acab, que por cierto era un rey eh, muy malvado, perverso, que de hecho andaba buscando a Elías para matarlo, y le dice, ve y dile que habrán 3 años y medio, creo, de sequía. Elías es obediente, va donde este rey, y automáticamente Dios le dice, ahora huye, vete de ahí y ándate al arroyo, ¿cierto?, de Querit,
que estaba frente al río Jordán. Y aquí uno dice, pero ¿qué ocurrió? ¿Cómo es posible que luego de que este profeta fuera obediente, se viera en la circunstancia de tener que arrancar? Yo me preguntaba que acaso Dios no tenía el poder de cuidarlo de este rey, si tenía el poder eh, para traer una sequía, ¿cierto? Para que dejara de llover por un largo tiempo. ¿Por qué no tenía también el mismo poder para poder protegerlo a este hombre que había sido el enviado de él, que había sido el que fue obediente, el usado por Dios? Y nos cuesta de repente entender qué es lo que ocurre, por qué Dios permite estos escenarios. Y de hecho lo manda al lugar que lo manda, tampoco era un lugar 5 estrellas. El arroyo de Querí estaba lejísimo, ¿cierto? Era un lugar en donde los recursos que él iba a tener eran muy escasos, iba a tener que ser alimentado incluso por los cuervos, que cuando tú ves estos animales eran considerados como animales impuros. Y tú dices, ¿qué es lo que quería decirle Dios? ¿Qué es lo que buscaba Dios formar en Elías? Y, y vemos que, bueno, a este profeta la obediencia lo llevó a un momento difícil. Y yo creo que en este momento tú te puedes estar sintiendo identificado y decir, yo he sido obediente y no sé por qué estoy viviendo esto. Y bueno, déjenme decirles que Dios muchas veces usa esta circunstancia que estamos viviendo para formarnos, para fortalecer nuestra fe, para procesarnos y madurarnos en el espíritu. Y entender esto es vital para que podamos seguir creciendo, para que podamos seguir avanzando en el reino. Muchas veces nosotros vamos a pasar problemas y circunstancias que no vamos a entender, pero que van a ser cruciales para poder seguir avanzando, para poder seguir creciendo en el reino, para poder seguir teniendo una experiencia cercana con Dios. Y, y bueno, para Dios es más valiosa nuestra formación que rescatarnos de ciertos momentos difíciles. Y ahí es donde quizás se nos abre el ojo y decir, pero ¿cómo si Dios me ama? ¿Por qué para Él va a ser un problema sacarme de esta situación? Y aquí es donde tenemos que saber que para Dios es más importante su voluntad, es más importante que nosotros crezcamos que sacarnos de esas situaciones complejas. De hecho, en Santiago, capítulo 1 dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho. O sea que ahora que sabes que esas circunstancias son para formarte, alégrate. Ya no tengas la situación, ya no tengas esa condición de lamento, de decir, ¿por qué me está ocurriendo esto? Y es aquí donde nos damos cuenta de que definitivamente Dios opera de formas muy misteriosas. Definitivamente nuestros pensamientos son tan pequeños comparados con los de Él que no logramos entender por qué nos ocurren ciertas circunstancias, vemos lo malo, vemos las imposibilidades y no vemos a Dios obrando a través de ellas. Pero Dios está formando algo en nosotros. Si tú estás pasando por un momento que cuesta entender, quiero decirte que Dios está obrando en este momento en ti. Y mira, cuando seguimos estudiando esta historia del profeta Elías, vemos que lo manda al arroyo de Kerit, y Kerit en el idioma original significa cortado o separar. Y aquí tú ves que Dios lo aísla a Elías, lo saca, ¿cierto?, del pueblo, por así decirlo, del lugar donde estaban, y lo manda a un lugar aislado, solo, para que éste fuera alimentado por estos animales, ¿cierto? Y vemos a Dios diciendo a Elías, tranquilo, yo te voy a proveer, incluso de las formas que tú menos esperas. Quizás Elías podría haber esperado que apareciera un águila, un león, quizás que hubiera una nube de gloria que lo alimentara día y noche, pero no, eran cuervos. Y aquí tú ves que, como les decía, Dios muchas veces rompe nuestros esquemas, rompe nuestras expectativas, rompe la lógica y te empieza a proveer de, incluso con las personas que tú menos esperabas. Empieza a hacer milagros, incluso de la forma que tú menos tenías planeada. Entonces, Dios se encarga de romper nuestros planes, por eso este capítulo se llamaba
a mi forma o a la suya, porque en verdad a nuestra forma todo es muy lógico, todo es muy estructurado, todo funciona desde lo natural, pero la forma de Dios es sobrenatural. Los planes de Dios operan en un ambiente divino, en un ambiente sobrenatural, operan desde lo inexplicable. Y a veces nos frustramos por esto, porque Dios no hace las cosas como nosotros queremos. Dios empieza a hacernos sufrir, a pasar situaciones complejas y, y eso nos hace frustrarnos, como decíamos, nos lleva a una situación de desespero muchas veces y el no entender lo que ocurre también nos trae muchas veces una sensación de frustración, una sensación de querer saber qué está ocurriendo y nos cuesta entregarnos por completo, ¿cierto?, al Señor. Entonces aquí vemos dos puntos importantes que son que Dios obra, el punto uno es que Dios obra de forma misteriosa y el punto dos es que Él está formando en nosotros una dependencia a Él. Dios estaba formando en Elías eso, una dependencia completa a Él, en donde no tuviera que alimentarse con su fuerza, en donde tuviera que ir a un lugar inhóspito, ¿cierto? Y si nosotros nos ponemos los zapatos de Elías, es una situación extrema. O sea, imagínate que no llegaran esos cuerpos. ¿De dónde como? ¿Cómo como? ¿Dónde duermo? ¿Por qué tengo que estar en este lugar si yo soy el profeta de él? ¿Por qué tengo que vivir esto si yo soy obediente? Y de esa forma, muchas veces que Dios forma nuestra dependencia a Él. En las situaciones extremas en donde tus fuerzas ya no pueden operar, solo piensa, aquellas situaciones de salud complejas que has vivido, en donde ya ni la medicina pudo solucionar, en donde tu fuerza ni los recursos pudieron, ¿cierto?, darnos esa tranquilidad. Luego de toda esa lista, el último en la fila es Dios. Y ahí dice, bueno, ya, ahora solo nos quedará que Dios nos ayude. Y ahora hagamos una cadena de oración. Y ahora, ¿cierto? Entonces, a veces esas circunstancias extremas en donde tus fuerzas no dan más, es donde más se forma tu dependencia de Él. Y no tienes que pasar por esa lista de opciones y dejarlo a Él al último, ¿cierto? Sino que lo ideal sería que lo pudiéramos buscar a Él primeramente y eso nos traiga ese descanso de decir, yo dependo 100% de Dios. Pablo decía en Filipenses 4, versículo 12 al 14, sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. De todos modos, han hecho bien al compartir conmigo la dificultad por la que ahora atravieso. ¿Por qué todo lo puede en Cristo? ¿Cómo? ¿A qué se refiere con todo lo puedo en Cristo? Y bueno, todo lo puedes porque dependes de Él de forma continua. Esa es la gran clave de poderlo todo en Cristo, de poder alegrarte en las situaciones complejas, de poder vivir con lo poco y vivir con lo mucho. Es la continua dependencia a Él. Yo sé que ahí los que puedan estar escuchando este video, anoten esto, porque para que te rindas y puedas aprender a depender de Dios, van a ser necesarias estas circunstancias. Mira, cuando vemos la historia de Elías, luego de que está en este arroyo, Dios le dice, sal de aquí y ve a Sarepta y ahí va a haber una viuda que te va a estar esperando y te va a alimentar. Y tú ves que lo envía a Sarepta. Sarepta era un lugar alejado, era un pueblo que no estaba dentro, ¿cierto? Como era como un pueblo pagano, por así decirlo, y, y de alguna forma Elías sigue en esta situación de desventaja, lo manda a que sea alimentado por una viuda. Las viudas en ese entonces eran vistas como las personas con la peor situación de vida, vivían de las sobras de las sobras. Y cuando ves que Kerit, como decíamos, significa cortar, Sarepta significa refinar, fundir o probar con fuego.
Y aquí tú dices, Dios sigue trabajando en Elías. O sea, no bastó solamente con ese arroyo, ¿cierto? Sino que ahora lo envía a dar otra prueba de fe, otro avance, otro escalón más. Y cuando yo me imagino a Elías diciendo, ahora me va a mandar a que una viuda me alimente. O sea, ¿en qué momento yo dejo de vivir esta circunstancia? De hecho, cuando llega y se topa con la viuda de Sarepta y le dice que le haga un pan, la viuda le dice, no tenemos nada, lo que nos queda a nosotros es lo último, es nuestra última comida. Yo me imagino a Elías diciendo, me lo esperaba. O sea, esto, de verdad que esperaba que fuera así la situación. Pero era una situación extrema. Imagina encontrarte con alguien en esas circunstancias. Quizás estaban en desnutrición, quizás, de hecho, su hijo estaba enfermo. Entonces tú ves que eh, Dios usa escenarios muy hostiles para poder fortalecer nuestra fe, para poder decirnos, depende solamente de mí, porque todo lo natural, por más adverso que se vea, no es más poderoso que mi poder, no es más poderoso que yo. Y bueno, ¿y qué ocurre? Finalmente, Elías es usado por Dios, porque también se pone a prueba la fe, ¿cierto?, de la viuda, al tener que darle todo al profeta. El profeta le dice, de la palabra de Dios te digo que no va a faltar nada. Entonces, esta viuda también se ve enfrentada a una prueba de fe de creer en la palabra de Dios o creer en los alimentos que le quedaban. Y finalmente lo que ocurre es que sobreabunda todo y terminan pudiendo comer, ¿cierto? Todo el alimento se multiplicó. Y mira, yo cuando veo esto empiezo a concluir ciertas cosas. Y es que Dios nos muestra cómo depender de Él. Nos obliga, nos achica el camino, como se dice en la calle, para poder empezar a mirarlo a Él como la solución a todo. A veces nuestro ojo mira quizá el trabajo, los negocios, como la fuente de nuestro sustento. Y Dios empieza a romper esas cosas, empieza a sacarlas de nuestra vida para que podamos ponerlo a Él en esta condición, así como la viuda lo puso al Señor como su prioridad, como su todo, y todo lo demás le fue añadido. La historia, cuando tú la lees más adelante, su hijo muere y Elías lo revive en una oración. Entonces, esto nos pasa a nosotros todo el tiempo. Estas circunstancias complejas, quizá hoy día no te estás viendo enfrentado a ser alimentado de las aves, ¿cierto? Ni te estás enfrentando a que una viuda te alimente. Pero todas las circunstancias de tu día a día que son adversas están siendo usadas por Dios para que se fortalezca tu fe. Todas las circunstancias que tú no explicas, aquella, no sé, quedaste sin trabajo, llegó una enfermedad, empezaste un plan, no te funcionó y vives en este círculo de decir, nada me funciona, ¿qué es lo que está ocurriendo? Déjame decirte que es Dios obligando de alguna forma a que tú puedas depender de Él, a que tú pongas la mirada en Él y dejes de ver este mundo, dejes de ver tus fuerzas como el todo, quizás para ser exitoso, para lograr las cosas en tu vida. Él está obrando, ¿cierto?, en todo lo que te rodea para que tú puedas poner la mirada en Él. Esto es, wow, uno dice, pero ¿hasta qué punto Dios llega, ¿cierto? ¿Cómo es posible que estas circunstancias sean tan usadas por Él? Pero mira, esta historia no termina acá. Elías después se enfrenta a 800 profetas del rey Acab. Él los desafía, les dice, presenten, ¿cierto?, un altar cada uno, invoque a su Dios y el que se presente como fuego, ese es el Dios verdadero. Y tú dices, no, pero ¿qué le pasa a Elías? 800 profetas. ¿De qué está hablando? Si, mira, él tenía una fe que tú dices, "Oh, qué ganas de tener la fe de Elías, de tener las agallas, ¿cierto? Después de estar viviendo ciertos años en una situación no muy estable, ir y decir, mi Dios es el Dios de verdad. Te desafío, a todos ustedes los desafío a que hagan este sacrificio. ¿Y saben lo que ocurre? Cuando Elías ora, cae un fuego
que consumió todo. Y tú dices, ¿cómo es posible que haya un hombre con esta fe? Y aquí es donde Dios nos habla profundamente y nos muestra que las pruebas del pasado que vivió Elías fortalecieron su fe para la victoria que iba a tener en su futuro. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Todas las pruebas que tú estás viviendo hoy son para fortalecer tu fe para la victoria que viene para tu mañana. De hecho, las victorias que vas a tener tú en un tiempo necesitan una fe distinta a la que tú tienes hoy. Todo lo que está obrando Dios en este momento es para prepararte para la victoria que tiene para tu vida. Esta victoria que tuvo Elías ocurrió en el Monte Carmelo. Y Carmelo en el original significa fruto, significa viña, abundancia. En otras palabras, sin un arroyo de Querit, sin un Sarepta, no hay un Carmelo. ¡Wow! Esto es, pero poderoso. Mira, hay mucha gente que ve tu victoria, pero no ve tus procesos. Hay mucha gente que quiere el éxito, quiere la victoria, pero no quiere la formación para llegar a esta. Todos quieren ser delgados, pero nadie quiere ir al gimnasio y entrenar y alimentarse bien. En el Señor, todos quieren la victoria, todos quieren crecimiento, madurez espiritual, todos quieren fe, todos quieren la manifestación de Dios en sus vidas, pero pocos quieren ser formados, pocos quieren ser obedientes y procesados. Si hoy estás en un Kerit, si hoy estás en un Sarepta, déjame decirte que pronto viene un Monte Carmelo para ti. Si hoy estás pasando una situación difícil que no entiendes, déjame decirte que Dios está formando tu fe para los próximos días en donde tú vas a tener esa victoria. Yo te quiero entregar este mensaje para que te alientes, para que no desmayes, para que no bajes tus brazos. Yo cuando leí esta historia dije, qué increíble cómo Dios opera y cuando se ven los escenarios más adversos siempre termina la victoria de Dios prevaleciendo. Y aumentó mi fe, aumentaron mis ganas de seguir firme, de seguir creyendo, de seguir siendo obediente. Así que yo te entrego este mensaje para que no te desalientes, para que entiendas que todas las circunstancias que estás viviendo está Dios detrás, obrando, limpiando tu camino, está Dios cuidando y está Dios formando tu fe, porque definitivamente hay una victoria que ya está asignada a tu vida y necesita que tú tengas una fe distinta para poder recibirla. Les mando un caluroso saludo a todos, espero les haya gustado este tema y como es de costumbre siempre los invito a poder dar like, a poder compartir, a poder comentar y nos vemos en un siguiente capítulo. Chao.